Hola, soy Alfredo Folonier, el Folo, y estamos en un nuevo capítulo de RAN Chile TV. Como publicamos la semana pasada, un informe con el cual colaboramos hace 5 años atrás, 6 años atrás, para que puedan hacer las encuestas. Me acuerdo que estuve en conversaciones en aquella época con Manu Besumí, que es una de las invitadas en este programa. Estamos allá en Chiloé hablando, me recuerdo de las primeras veces de este estudio, que es CERRAN, Semáforo del Running. Vamos a hablar de ese informe que publicamos nosotros como noticia y que ellos desarrollaron. El estudio se llama Estudio CERRAN, Descripción del perfil del corredor y conductas asociadas al running, Región Metropolitana 2015-2016. Y para ello vamos a hablar con los fundadores de esta línea investigativa que es CERRAN, con Manuela Besomí, quien es kinesióloga académica de la Universidad del Desarrollo y también tiene un PhD de la Universidad de Queensland, donde está trabajando actualmente, y también Jaime Lepe, que es kinesiólogo, también de la Universidad del Desarrollo, es epidemiólogo de la actividad física y está haciendo un doctorado en la Universidad Católica de Epidemiología. Bienvenida Manu y bienvenida Jaime. Muchas Muchas gracias, gracias. Polo. Manu, ¿me equivoco o tuvimos las primeras conversaciones en Chiloé sobre esta línea investigativa? Yo creo que sí, estábamos viendo probablemente alguna carrera, ¿no es cierto?, del Pipo y la Vale Carballo y alguna conversación tuvimos sobre las ideas que teníamos con Jaime de cómo estudiar el running y las lesiones en Chile, así que sí, probablemente. Jaime, no te alcancé a conocer en estos años que hemos colaborado para informar y para ayudarlos a que más runners contesten la encuesta, pero sí conozco el trabajo que han hecho y la verdad que nos dio mucho gusto el día viernes publicar una noticia con ese completísimo informe que ahora vamos a hablar algunos detallecitos más. Sí, bueno, yo sí te conozco de tiempo, sigo a través de lo que es todas tus redes sociales, la actividad que se dedica al running, al triatlón, etcétera. Y yo recuerdo también cuando con Manu conversamos y dijimos, oh, era importante encontrar y las alianzas que podían ayudarnos a generar esta información que creemos que es súper útil. Así que te agradecemos por ello y a todos los que han participado también. Perfecto. Manu, Jaime, nosotros cuando publicamos la noticia mencionamos que consideraron algunos aspectos con Mm. respecto al informe, pero me gustaría un poquito, alguno de los dos, Manu o Jaime, el que quiera, que cuente un poquito qué es lo que esperaban con este informe, cómo partieron y qué es lo que buscaban después de hacer esta descripción del perfil del corredor y conductas asociadas al running. ¿Crees que parte yo, Jaime, y me Dale vas tú, interrumpiendo? exactamente. Es que se me olvidan algunas cosas porque esto pasó hace muchos años. Me acuerdo, partió porque con Jaime empezamos tuvimos la idea en el fondo de estudiar cuáles podrían ser algunos factores que pudiesen estar relacionados con una lesión relacionada al running. Pero al mismo tiempo nos cuestionábamos en ese entonces la manera en que los corredores estaban siendo clasificados para ser estudiados en términos de cuáles son sus factores de riesgo o posibles causas de lesión. Y siempre teníamos el conflicto de que en los estudios se metían a todos los corredores como en un mismo saco. Y desde nuestra perspectiva, nosotros creíamos que necesitábamos primero subclasificar a los corredores para poder identificar quizás factores específicos en el desarrollo de un corredor. Siempre hablábamos de que existe este como camino, ¿cierto?, del corredor que uno recorre desde que uno es novato hasta que uno es más experimentado. Y en ese entonces, corrígeme Jaime si es que me equivoco, teníamos básicamente como tres grandes grupos que nosotros creíamos que íbamos a encontrar. El que era más bien novato, ¿no es cierto?, que probablemente tiene motivaciones asociadas o a bajar de peso o a salud, ¿no es cierto?, que quiere buscar o empezar a hacer actividad física a través del running, que no necesariamente está muy enganchado con grupos o esta tecnología en el running, ¿no es cierto?, probablemente no tenga un reloj, probablemente no tenga el equipamiento ¿no es cierto?, de última tecnología, etcétera, y que
probablemente también tenga otras conductas asociadas a cómo se relaciona con el running que pudiese ayudarnos a explicar por qué tiene o no tiene lesiones, versus que también encontrábamos un perfil más bien amateur, pero aún más desarrollado que el novato, ¿no es cierto? Que en el fondo probablemente ya estaba más metido en el mundo del running, que quizás estaba participando en competencias, pero aún no estaba muy seguro y quizás tenía otras conductas asociadas a su entrenamiento que pudiesen ayudarnos a explicar por qué se lesionaba. Y después pensábamos que claramente tiene que haber alguien más con más experiencia o más profesionalizante, como lo llamábamos profesionalizado, como lo llamábamos en ese entonces, donde probablemente la motivación a la performance, ¿no es cierto? Y el hecho de poder rendir de manera lo más eficiente posible y correr lo más rápidamente posible, era lo que iba a caracterizar a ese grupo. Si no me equivoco, Jaime, eran como más o menos los 3 grupos que teníamos pensado y nosotros pensamos qué variables o factores pudiesen ayudarnos a clasificar a los corredores en diferentes grupos. Y ese universo tan diferente de los tres grupos de corredores también hace difícil el estudio y lo que hace también lindo el running, porque lo democratiza. O sea, no solamente uno tiene que ser experimentado, sino que el running hay muchas variables, pero al ser un deporte reiterativo, donde uno corre sobre una misma superficie generalmente, repetidamente, las lesiones pueden provocarse, pero es muy diferente aquel de que está partiendo, aquel que es un poquito más avanzado, aquel que es avanzado. Las lesiones, las preparaciones físicas, no se pueden meter todos en la misma bolsa, me imagino. Exactamente. Exacto. El punto que tan importante que muestra Manu y que tú también estás diciendo sobre cuando significa las lesiones, por qué la lesión se transformó en un centro de atención para nosotros y ese semáforo del running obedece a poder entregar a la comunidad del running una advertencia, digamos, usted está entrenando más o menos bien, tiene un semáforo verde, atención, tal vez usted debe tomar ciertas consideraciones para evitar una lesión y que no te deje fuera de tu actividad, o rojo, hay algún peligro. Y tal como lo estábamos conversando al respecto, cuando uno quiere de alguna forma identificar determinantes que pudieran explicar o predecir que son dos cosas diferentes, cómo podría suceder una lesión, es donde nosotros estamos con Manu generando la evidencia científica para poder hacer eso. O sea, y de hecho, por eso el informe de Serran no solo se establece a través de unas creencias de quienes podrían estar agrupados, porque ya teníamos las creencias que le acaba de explicar Manu, sino que hay todo un backup bioestadístico, científico y metodológico para poder agrupar de mejor forma quiénes son estas personas que nos permitan desde esa línea de base poder indagar cuáles son los modelos que podrían explicar en un futuro o predecir las lesiones para poder entregar buenas recomendaciones. Manu, Jaime, ¿se sorprendieron con algunos resultados? Porque uno cuando hace estas investigaciones, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando estaba en la universidad, ya hace 20 años que la dejé más o menos, pero uno cuando inicia una investigación, inicias con hipótesis y en este caso muchas veces uno confirma las hipótesis. Podemos hablar después de las hipótesis, pero ¿se sorprendieron con algún resultado que no se esperaban, algo que dijeron, mira lo que sucede en el running, algo que haya sido así revelador? Para mí, tengo abierto aquí el informe por si acaso, pero para mí yo creo que lo que más me llamó la atención, que yo pensé que sí iba a ayudarnos a clasificar, era el hecho de cómo se agrupaban los corredores socialmente. O sea, yo pensé que corredores más novatos no iban a estar corriendo con grupos o clubes, por ejemplo, versus que corredores más experimentados siempre iban a tener un coach. Pero encontramos que esa distribución de quién tenía apoyo o quién no tenía apoyo era independiente de los grupos. Y eso me llamó mucho la atención porque en mi creencia yo pensé, creo que básicamente probablemente fue por mi propia experiencia, pero uno parte solo, conoce todas estas aplicaciones, Nike, y te autoentrena hasta que te lesionas y después dices, chuta, debí haberme preparado mejor para antes de correr una media maratón, ¿no es cierto? Entonces busco ayuda. Y eso pensé que nosotros íbamos a encontrar, que en el fondo los novatos, los que tenían menos de 6 meses de experiencia en el running, incluso menos de un año,
no iban a tener tanto apoyo con entrenadores, pero la distribución no encontramos ninguna diferencia entre los 4 grupos. Eso fue por lo menos a mí lo que me llamó la atención, no sé, Jaime, en tu caso. Eh, Para mí lo más interesante fue cuando después teníamos las discusiones, porque nuestro estudio fue un estudio mixto, que correspondía tanto a encuesta, observación, análisis cualitativo, seguimiento de las personas. Realmente fue un tremendo, tremendo trabajo que comenzó con el magíster de mano y ha avanzado con lo que significa todo el proceso de recolección de información. Fue cuando estábamos viendo que la lesión se transformaba en un elemento tan importante para los cambios de conducta que de hecho una persona del equipo, Sonia Roa, llegó y le puso el nombre de primera lesión, primera lección, que también forma parte de Soran. Y eso terminó siendo algo como para poder escribirlo en el libro. Nosotros decimos con Manu, hoy tenemos que escribir la autopista del runner urbano, que lo que está dibujado atrás es como desde dónde llegan, es súper combinado. Y la lesión se transforma en el evento que te hace a ti o eh, abandonar la práctica o cambiar una conducta, y eso significa que desde ese momento podemos dirigir de mejor forma a cómo comprender esta práctica. Pero la lesión parece ser el evento mágico acá. Y Jaime, tú dijiste que la lesión te llevaba a abandonarlo o a buscar un cambio. ¿Cuál ha sido el porcentaje en base al estudio de ustedes de aquellos que abandonan por la lesión y aquellos que toman un camino diferente? Por el momento no tenemos todavía esa información específica, ¿ok? Te podría dar una apreciación, pero tal como decimos, preferimos, digamos, entregar informaciones científicas basadas en los datos. No hemos hecho un seguimiento como para poder identificar cuál es la cantidad. ¿Podrías tú extraer esa información, por ejemplo, de la encuesta nacional de hábitos de actividad física que se hace en Chile, del IND, del MINDEP? Hace aproximadamente el 2018 fue la última, donde aparte del no tengo tiempo, cuando tú ves cuáles son las causas por las cuales aparece el concepto de salud, y desde ahí tú podrías identificar haciendo subanálisis aquellos sujetos que estaban corriendo o que podían tener una lesión. Se transforma en la tercera causa o segunda causa dependiendo del sexo. O sea, es una causa importante, digamos. Y alcanzaron a estudiar, perdón, sí, Manu. De hecho, en estudios en el extranjero, creo que es un estudio que se hizo en Dinamarca, es distinta a la población, pero no es muy distinto el comportamiento del runner. La lesión, como bien dice Jaime, es la primera razón por la que corredores novatos abandonan el running dentro del primer año, y es la segunda para mujeres después de haber tenido un hijo. Entonces, efectivamente, se relaciona muy bien el concepto, sobre todo para el que está partiendo, si es que probablemente no tiene el apoyo, no tiene cómo salir de este círculo vicioso. Es más fácil abandonar porque todavía no existe esa adicción que se genera, porque también lo vimos en nuestro estudio cualitativo. Todos los corredores, desde que ya tienen, desde el corredor básico, no el principiante, desde el básico, es decir, del que ya tiene 2 años en adelante, todos hablan de que me pica el bichito, y que existe un cambio radical en cómo yo me relaciono con el running, que ya no es algo que yo uso para mejorar mi salud, sino que es algo que yo necesito porque es parte de mi identidad. Yo soy un corredor, y eso es súper interesante porque en el fondo identificarte como un corredor significa que es parte de tu vida, y que si alguien te lo quita, te quita parte de tu ser, y eso es muy potente. Pero un corredor novato que recién está partiendo, esa identidad no está todavía bien identificada, por lo tanto es más fácil abandonar y irse con otro deporte o sinceramente ya dejar la actividad física. A eso iba exactamente con la siguiente pregunta. Primero preguntarles, son varias preguntas que les quiero hacer para que las vayan desarrollando. ¿Cuáles son las lesiones que más encontraron en el estudio? Y segundo, un poco lo que decía Manu, efectivamente uno cuando es corredor avanzado, no quiere decir avanzado ser bueno y bajar las 3 horas en un maratón y correr en 2:30. Avanzado es aquel que ya lleva varios años, me imagino, con muchos kilómetros, y yo me considero un corredor avanzado. Uno se lesiona y evidentemente tomas el camino de ir a un kinesiólogo, un terapeuta, alguien que te ayude a salvarte de esa lesión, buscas otro formato de entrenamiento, bajar de peso, etcétera, etcétera, para salir del camino. Pero aquel que está partiendo, ¿qué recomendación hay que darle? Digo recomendación sencilla, porque si la recomendación es
700 millones de cosas, perdemos un poquito esta democratización que es ponerse el par de zapatillas y salir a correr. Esas serían las dos preguntas. Más que el avanzado, a ese que está partiendo, que la lesión le puede provocar justamente que abandone el running. ¿Y qué tipo de lesiones son las más habituales para ese deportista? ¿Quieres que parta yo, Jaime? Dale. ¿Sí? Sí, yo estoy anotando acá y... Dale. En términos de las lesiones más frecuentes, en nuestro estudio encontramos que el Manu, 40 de los novatos, Manu, de los novatos, de aquellos que parten en el running, porque evidentemente aquel que está buscando tiempos en el maratón le va a venir la banda iliotibial, alguna tendinitis rotuliana, el tendón de Aquiles, montones de otras, cuando uno empieza a exigir el cuerpo hasta el último detallecito, pero vamos a aquellos del que está partiendo. Sí, el que está partiendo, la zona que más se lesiona generalmente es la rodilla, ¿ya? Y la lesión más común es dolor patelofemoral, o sea, dolor anterior de rodilla, seguido de la banda iliotibial. La banda iliotibial, aunque se asocia, tiene como dos perfiles, aquellos que son de alta performance, donde le estoy exigiendo mucho, versus aquellos que estoy recién partiendo y hacen un cambio brusco de volumen. La banda no le gustan los cambios de volumen. Entonces, dolor patelofemoral y banda iliotibial son las más comunes en corredores novatos, seguido de la fascitis plantar o shin splints también, que es periostitis, ¿cierto? Son como las lesiones más comunes. Pero independiente del tipo de lesión propiamente tal, dentro de los resultados que nosotros vimos cualitativos, es que el corredor experimentado habla que sabe de cuando tiene una molestia que diferencia de lo que es una lesión. Y aquí voy con eso, en que cuando tú ya tienes experiencia, tú sabes, uno tiene dolores cuando corre, ¿cierto? Que es parte del deporte, pero uno sabe cuando ese dolor es más probable que se convierta en una lesión que me va, ¿no es cierto?, a impedir seguir corriendo, que ya no voy a poder correr la misma velocidad en la que estaba haciendo, definitivamente voy a tener que parar porque tengo que parar, versus algo que es una molestia que quizás con ciertos cambios yo puedo manejarla. El corredor novato no sabe identificar eso, no sabe lo que es una molestia producto de un entrenamiento, producto de una adaptación fisiológica propia del running versus un proceso donde estoy entrando en un proceso de fatiga, microdaño, que probablemente voy a estar entrando en daño y sobrecarga de la estructura. Entonces, dado que no tenemos esa diferencia o que todavía no tenemos la experiencia suficiente, ¿cierto? Primera lección para que nos enseñe cómo poder relacionarnos con la lesión, lo que yo generalmente trato de darles a los corredores novatos para que se autochequeen es justamente usar el semáforo del running. Y hay tres momentos que son críticos que uno tiene que evaluar la irritabilidad del dolor. El dolor durante el trote, el dolor inmediatamente después y el dolor a las 24 horas. Sabemos que la mayoría de las lesiones, salvo algunas que, por ejemplo, la banda iliotibial y quizás alguna lesión inflamatoria, la mayoría de las lesiones uno puede tolerar dolor durante la actividad, es decir, un dolor leve hasta 3, 4 de 10, ¿sí? En una escala visual análoga, o sea, 0, nada dolor, 10 máximo dolor imaginable, hasta 3, 4 de 10 es algo que podría estar ok durante la actividad. Lo importante es saber qué pasa después. Si yo paro, el dolor baja mi nivel pre-trote. Si baja mi nivel pre-trote es una buena indicación de que la irritabilidad del tejido no es tan alta. Y lo más importante es saber qué pasa al día siguiente. Si al día siguiente yo no tengo dolor o no tengo rigidez, es probable que esa molestia, con pequeñas adaptaciones de volumen o cuánto yo corro, se me va a generar o se va a poder producir una adaptación positiva versus que una adaptación negativa que es fatiga y finalmente, bueno, casi que fatiga de material, ¿no es cierto?, sobrecarga y lesión. Entonces, ese semáforo yo siempre lo uso. Entonces, 3 de 10 durante, ver qué pasa inmediatamente después y a las 24 horas, claro, si a las 24 horas aumenta el dolor, es muy probable que yo estoy generando un proceso de sobrecarga y ahí es donde probablemente voy a tener que o bajar el volumen, bajar intensidad o cambiar la frecuencia del trote, y generalmente lo mejor sería ir a ver un profesional de la salud para que te ayude a tomar esas decisiones.
O sea, fundamental el tema del dolor. Uno cuando está haciendo ejercicio y estás cambiando un estilo de vida, probablemente vengan molestias en los músculos, en las pies, en los tobillos, hasta en la cabeza puede venir o en los hombros por la postura, pero si uno le molesta mientras está haciendo ejercicio, como tú dijiste, hasta 3, 4 de 10, esas se puede aceptar y hasta soportar, pero nunca que supere después las 24 horas ese dolor y menos se aumenta. Mm. Se aumenta, evidentemente, ahí hay que semáforo rojo y ir rápidamente a un médico. Cuando uno dice un médico, muchas veces uno le va y le consulta al entrenador si lo tiene, le consulta al amigo que es deportista y tiene un poquito más de experiencia, o a un conocido que es kinesiólogo. Cuando dice ir a consultar a un especialista, ¿a quién hay que ir primero a consultar? Jaime, te la dejo a ti. Sí, tremenda pregunta esa. Y para responderla quiero traer un poco algunas cosas que se pudieron haber quedado atrás de los mismos comentarios que tú hiciste al principio y que Mano entregó y que corresponde a las creencias y el conocimiento que tienen las personas. Porque en este abanico, y muy bien dijiste tú, Folo, al respecto de, bueno, yo a lo mejor soy un avanzado no porque esté disminuyendo mi tiempo en los 42, sino que porque llevo harto tiempo, ya me conozco y sé cómo enfrentarme. Por lo tanto, sé que si estoy con esta lesión, este avanzado va y dice, ok, voy a consultar con mi kine, voy a ir donde mi médico que ya lo conocí, ya lo aprendí, un médico deportólogo o un traumatólogo que también hace actividad. El novato, por el contrario, va y probablemente su principal acceso es Internet, el preguntarle, como dices tú. Para eso es que nosotros creemos que es importante acercarse a un profesional que sea del área del deporte, ¿ok? Porque todavía existe demasiada creencia, incluso en los profesionales del área de la salud, qué cosas son las que sirven, qué cosas son las que no sirven o qué cosas se tienen que realizar. O sea, nosotros no solamente Sí, estudiamos a los porque, perdón, corredores, sino que Jaime, yo estudiamos a los tengo, profesionales. Jaime, yo tengo bastante más años que tú. Yo me acuerdo cuando era chico y hacía deporte, uno tenía alguna lesión y inmediatamente 15 días de reposo. Claro, evidentemente con 15 días de reposo el dolor se va, pero uno pierde totalmente el estado físico y después uno necesita un mes y medio para volver al punto y no debiera ser tan así. Por eso un poco me imagino lo que tú dices de ir a alguien, a un médico, pero del área del deporte. Tiene que Sería un ser. médico deportólogo entonces. O alguien que esté en el ambiente del área deportiva. En Chile no tenemos todavía grandes certificaciones al respecto como para poder asegurar niveles de competencia específicos, en el cual tú dijeras, este sujeto sí cumple con los estándares. Pero cuando ya te estás acercando a profesionales que se dedican, que están relacionados con la actividad física y el deporte específico, no te van a llegar y decir, ok, tienes 15 días sin hacer nada, usted, qué sé yo, es una persona un poco mayor, entonces por lo tanto, si se le generó una lesión, va a tener que, nunca más va a poder correr. Y por lo tanto, porque se le va a generar artrosis, y por lo tanto no va a poder hacerlo nunca más. Hay una cantidad de creencias por parte de los profesionales y de las personas que corren que también es nuestro motivo de poder llevar información para que ambos grupos puedan interactuar de mejor forma. Hay muchos profesionales todavía de la salud, médicos, kinesiólogos, que por ejemplo frente a una lesión donde agarra y dice, no vuelvas a entrenar porque se te va a rajar. El ocupar una palabra tan poco apropiada como la que acabo de usar, pero es la que está expresando en ese momento el profesional de la salud, genera un cambio cognitivo en el corredor y por lo tanto él nunca más quiere volver a correr porque dice, se me va a rajar un músculo. Entonces, Mm. ¿dónde ir? Profesionales que estén relacionados, probablemente ya hay muchos en el correr, hay varios que corren también, y por lo tanto eso también es algo muy útil, o sea, alguien que tiene la experiencia para poder decir, mira, tranquilo, no te preocupes, el conocimiento va a pasar, tenés que ir avanzando por este camino, digamos. Quizá esa sería una recomendación. Solo Perfecto. para Sí. complementar lo que dijo Jaime, nosotros encontramos, de hecho, tal cual como dijo él en nuestro estudio cualitativo, de que corredores más novatos
tienen miedo de volver a empezar a correr de nuevo porque por las recomendaciones que han recibido algunos profesionales de la salud, como que se me va a rajar ay, no puedo acordar la otra palabra, era que se me va a rajar o que se me va a salir un disco, creo que era alguien que tenía un problema de espalda. Todo ese lenguaje se transforma, como dice Jaime, en una conducta y ese miedo es muy probable que genere que esa persona esté siempre pensando que le va a pasar eso y por lo tanto tenga más probabilidad de lesionarse simplemente por ese hecho de que el running le va a generar algo negativo en su salud. Versus que un corredor más experimentado sabe al tiro, dice, fui donde un profesional porque no tuve hora con esta otra persona que siempre voy y me dijo que ya no podía correr más y no lo acepté, así que fui a me moví hasta que encontré un profesional que me dijera que sí podía seguir corriendo. Y eso Igual, es así. Manu, tú citas un deportista, un corredor más avanzado que es cuidadoso, porque yo conozco a muchísimos que son tercos y que su umbral del dolor se ha modificado y uno soporta con el pasar de los años muchísimo más el dolor y uno a veces hasta le quiere engañar al cuerpo de que esa molestia es una molestia no de lesión, sino porque hice volumen y además quedan 2 semanas para la carrera y si no sé, no sé cuánto, o sea, también el corredor avanzado en eso es como que se quiere mentir, porque algo a mí me da la sensación y con el paso de los años uno ha empezado a darse cuenta de que uno tiene que aprender a escuchar el cuerpo, que ante lo que tú decías, cuando hay una molestia que es reiterativa, que dura, evidentemente algo está pasando. Si uno baja las cargas, baja el volumen, baja la intensidad o baja lo que está haciendo y se empieza a disminuir el dolor, evidentemente ahí estás dando en el clavo y tal vez, digo algo que me van a retar ustedes, tal vez no hay que ir a un profesional de la salud y no puede ir manejándolo ese dolor. Eh, pero también está aquel terco que le da machaca, machaca y dice no, no se va a romper y sigue, así que también hay que ver ambos lados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí lo que ocurre generalmente es que y entramos en otro concepto que nosotros no lo hemos estudiado, pero queremos empezar a estudiar, que es el aspecto más psicológico de esta relación, esta obsesión o pasión. Algunos investigadores de Holanda que han investigado la pasión armónica versus obsesiva del running con con la probabilidad de lesionarse. Y esta obsesión que a veces tenemos, esta capacidad de poder realmente poner nuestra salud por sobre el running, sobre todo cuando somos amateur, porque no estamos hablando de elite, estamos hablando de población amateur que no vive de esto, ¿cierto? Por tanto, cuando uno... Y que hacemos esto para disfrutar y pasarlo Para bien y disfrutar. tener un estilo de vida saludable. Totalmente. Entonces, existe, como tú bien dices, ese perfil donde esa obsesión a veces nos nubla en la toma de decisiones, hasta que ya definitivamente ocurre, por ejemplo, una fractura por estrés, donde ya, o algo un poco más grave, donde definitivamente uno tiene que parar y es súper frustrante. Entonces, es muy importante lo que dices y esperamos nosotros poder aportar en ese perfil, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de los perfiles novatos acá, pero existe también un grupo que hay que abordar también, de todas maneras. ¿Y qué recomendaciones se le darían a un corredor que está partiendo en esto del running para no llegar rápidamente o tal vez no llegar a esa primera lesión, primera lección del running y que la persona pueda no lesionarse, porque lo más probable es que uno se lesione cuando hace estos deportes, no necesariamente una lesión grave, pero una lesión siempre sucede, pero que en este proceso sea más de disfrutarlo hasta llegar a un estadio un poquito más avanzado y que le permita tomar decisiones. ¿Qué recomendaciones, digo, ya sea o del entrenamiento o de preparación física o de lo que sea, pueden dar ustedes como profesionales de la salud? Ahora empieza Jaime, porque siempre empiezas tú, mano. Eso iba a decir Es mismo. que, mira, tal como dicen por ahí, el sentido común lamentablemente no es el más común de los sentidos. Y uno podría llegar y decir, ten criterio para poder determinar hasta dónde. La verdad es que, ¿Criterio de quién? ¿cuál es el criterio? Creo que lo que acaba de decir Mano en un principio y hemos estado diciendo durante todo el rato es importante. El dolor es un aviso. El dolor se define como
como una injuria potencial o real. O sea, cuando estamos hablando de potencial, es que tu cuerpo está muy bien preparado para poder decirte, ¿sabes qué? A lo mejor todavía no le está lesionando, pero te puede lesionar. O sea, así es como funciona la neurofisiología del dolor. Y por lo tanto deberías tomar atención a eso y acercarte para poder identificar, en este caso de la regla, estos tres conceptos de decir, me está doliendo ahora, me está manteniendo al otro día o tengo alguna limitación. De hecho, la lesión se habla de que te deja fuera a lo menos 3 días. Entonces, tú deberías tomar atención a esa parte. Pero la adaptación a la capacidad es lo que uno debe estar atento. Es decir, debo partir lento y de a poco ir aumentando la carga para que mi cuerpo sea capaz de poder adaptarse. Acaba de decir al principio, la primera pregunta que te hiciste, Manu, sobre la banda iliotibial, ¿quién se lesionaba más? En este caso, da lo mismo si el sujeto es avanzado o es novato. En el momento en que el sujeto novato parte a correr y quiere decir voy a hacer un cambio de hábito de vida de un día para otro porque me dejaron libre por la pandemia y corre 5 kilómetros y nunca había hecho nada, ese nivel de estrés que somete a su sistema musculoesquelético es muy similar al de 42 que dice, oh, se me vino encima la competencia, entonces voy a acumular 80 kilómetros a la semana y cuando había acumulado máximo 25, 30. Entonces, ahí el concepto es igual para los dos, que es la sobrecarga y tienes que darle tiempo para que efectivamente el cuerpo se adapte. Cuando te está informando que se está adaptando mejor o menor, el dolor te está dando una información. ¿Okay? Ahora, efectivamente, el dolor puntual, específico que se mantiene es una lesión, ese dolor muscular probablemente más sordo que te está hablando de que te está empezando a adaptar. Y ahí le paso el tema a Manu, que tiene hasta un video súper bueno al respecto de lo que significa carga versus intensidad. Y nosotros hemos querido identificar muy claramente como factores de riesgo las diferentes cargas que la gente tiene antes de llegar, qué sé yo, a una maratón. En las típicas maratón que hemos estudiado esto, en la maratón de Santiago, maratón de Viña, hemos podido clasificar a los sujetos como su adaptación, que no ha sido en forma paulatina, produce mayor probabilidad de lesión durante la competencia. Solo para sumar a eso que habla Jaime de carga versus capacidad, te puedo enviar el video follow, es súper, yo no lo diseñé, lo diseñaron un kinesiólogo de Estados Unidos, pero yo lo traduje y soy la voz en off de ese video. Cuando alguien sufre una lesión o tiene dolor, es completamente normal preguntarse qué salió mal y cómo podemos evitar que vuelva a suceder. En la mayoría de los casos, se reduce una simple ecuación de carga versus capacidad. Cada tejido del cuerpo tiene una cierta capacidad. Si aplicamos una carga que es mucho mayor que la capacidad del tejido, existe un mayor riesgo de dolor o lesión. Pero, si aplicamos esa carga lentamente con el tiempo y de hecho damos tiempo para que el tejido se adapte a esa carga, deberíamos estar bien porque la capacidad de esos tejidos aumentará lentamente. Por ejemplo, los músculos se fortalecerán, la densidad ósea aumentará y los tendones se volverán más resistentes. Solíamos pensar que los cartílagos y los discos de la columna no podían adaptarse a las cargas, pero ahora sabemos que ellos también pueden. Sin embargo, si aplicamos esa carga más rápido de lo que los tejidos pueden adaptarse, es más probable que nos lesionemos. Por ejemplo, si dejas caer un ladrillo en tu pie, la carga es mucho mayor que la capacidad y esta es aplicada abruptamente, por lo que no hay tiempo para la adaptación. Si bien este ejemplo puede ser absurdo, el escenario más común que vemos es alguien que comienza una nueva actividad rápidamente. Una vez más, la carga es mayor que la capacidad y aunque no es tan abrupto como el trauma, sigue siendo más rápido que la capacidad del cuerpo para adaptarse, por lo que los tejidos comienzan a dañarse y la capacidad realmente disminuye. En ambas situaciones, la carga se aplica más rápido de lo que el tejido puede adaptarse. Por otro lado, a veces somos inteligentes y mantenemos una rutina de entrenamiento carga constante. Todo está bien hasta que el estrés, enfermedad, mala nutrición, falta de sueño o muchos otros factores reducen la capacidad al dificultar nuestra habilidad de recuperarnos de cada entrenamiento y la capacidad disminuye. Esta capacidad reducida también nos deja más vulnerables a las lesiones y además el dolor también puede verse influenciado por nuestras creencias, expectativas, experiencias pasadas y otras cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Por lo tanto, la mayoría de las lesiones se puede atribuir a esta relación carga-capacidad. Desafortunadamente, a muchas personas se les dice que su dolor se debe a anomalías biomecánicas, como asimetrías en su anatomía,
o que simplemente se mueven mal. Ejemplos de esto pueden incluir una pierna corta, pies planos, sus glúteos no se activan, su sacro está fuera de lugar u otras cosas. Estos factores han sido investigados y las conclusiones son que muchos simplemente ni siquiera existen. De los que existen, es muy posible que provoquen un mayor estrés en ciertos tejidos, pero incluso así juegan un pequeño, si es que algún rol en el dolor o las lesiones. El hecho es que si le das al cuerpo el tiempo suficiente para adaptarse, las lesiones y el dolor son poco probables, incluso cuando no estamos construidos a la perfección o no nos movemos a la perfección. Si alguna vez has visto los Juegos Paralímpicos, rápidamente te darías cuenta de que los humanos son capaces de desempeñarse a niveles extremadamente altos mientras poseen asimetrías y compensaciones masivas, siempre y cuando le des el tiempo al cuerpo para adaptarse a las cargas. Tenemos que tener en cuenta esto al pensar en la verdadera causa de la mayoría de las lesiones. Trata de no desmotivarte pensando que tienes algún defecto y no seas demasiado analítico acerca de cómo te mueves. Solo piensa si algo cambió rápidamente en tu deporte, entrenamiento o vida diaria. Esto mismo debemos recordar si tenemos dolor o nos lesionamos. Si hay lesión, puede ser necesario reducir la carga temporalmente con un poco de descanso, pero recuerda que si el tiempo de protección se prolonga, la capacidad del tejido también se reducirá y en consecuencia se requiere menos carga para volver a lesionarse. Esto hace que sea necesario regresar lentamente a los niveles anteriores de actividad. Lo importante de recordar es que, a la larga, mantener algo de estrés mecánico aplicado al cuerpo es bueno, siempre y cuando respetemos el tiempo que tarda el cuerpo en adaptarse. Si eres sedentario, tu cuerpo se adaptará reduciendo su capacidad. Si aumentas gradual y lentamente una actividad, tu cuerpo se adaptará aumentando su capacidad. Si lo haces demasiado rápido, podrías lesionarte. Pero si recuerdas los conceptos de carga versus capacidad y adaptación del tejido, estás en camino de comprender la causa raíz de la mayoría de los dolores y lesiones. Pero básicamente se habla del concepto de carga versus capacidad. Y yo siempre explico a los corredores que en el fondo, para yo poder adaptarme, yo tengo una cierta capacidad de adaptación, ¿cierto? Y la carga que yo aplico a mi tejido, si estoy siempre por sobre mi capacidad, nunca voy a permitirle al cuerpo adaptarme y probablemente voy a entrar en un proceso de fatiga y sobreuso. Lo importante de entender es que esta carga, ¿cierto? No es solamente el volumen de entrenamiento que yo estoy haciendo, esta carga también está dada por el estrés de trabajo, también está dada por todo, cualquier estrés emocional, físico, psicológico, se traduce en una respuesta fisiológica. Y eso es algo que nosotros a veces se nos olvida, que nosotros somos un ser humano inserto en una sociedad donde tenemos responsabilidades, que no solamente somos una máquina donde pum, pum, metemos kilómetros y sacamos resultados. No es tan así. Esos serían los atletas profesionales donde pueden dormir siesta, dormir hasta más tarde, comen. A eso sí se les puede exigir de esa manera, pero el normal trabaja 9 horas por día, tiene que hacer quehaceres de la casa, quehaceres sociales. Exactamente. Por lo tanto, esa carga se ve afectada por esos factores sociales también. Y en la capacidad de un tejido, que básicamente está de la mano de cómo yo voy adaptando la carga, entre más entreno, más me adapto, por lo tanto mi capacidad aumenta. Pero la capacidad también puede variar por otros factores, como por ejemplo el sueño. Se ha estudiado que el sueño disminuye la capacidad de un tejido para poder soportar una carga, y si yo no estoy durmiendo bien, no me estoy recuperando bien, por lo tanto una misma carga que antes me generaba adaptación, si mi capacidad está disminuida porque no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, etcétera, tengo problemas, ¿cierto?, en la casa, qué sé yo, esa misma capacidad, esa misma carga de antes que no generaba problemas, es probable que ahora me empezara a generar problemas, pero no por el entrenamiento en sí mismo, sino por nuestros factores cultural, de entorno y sociales, que también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿cómo yo me recupero el otro día? Y esto un poco de semáforo, que no necesariamente tiene que ser del dolor, pero también puede ser un semáforo de cómo está mi sentido del humor, cómo estoy durmiendo. Si sé que, por ejemplo, tengo un entrenamiento duro el fin de semana, tengo un largo el sábado, o tengo una intensidad el viernes, el día anterior, lo que como, cómo duermo y cómo amanezco es súper importante para que ese entrenamiento tenga un buen efecto fisiológico en mi cuerpo.
Entonces, A, es un poco jugar con a ambos eso, conceptos. sí, a eso preguntaba también en lo práctico. Uno ha escuchado mil veces que la movilidad o elongación previa al running, la elongación post, la alimentación por el peso, ¿qué recomendaciones en lo práctico también pueden llegar a dar? No digo aquellos avanzados que ya tienen un entrenador, y aquel que está partiendo. Hay que sacarle minutos al salir a correr para darle un poquito de PF al cuerpo, hay que tratar de bajar de peso, o directamente salir a correr solamente, porque esa es la cuenta que hace la persona que sale a correr. No estoy haciendo ejercicio, voy a salir a correr y tengo 20 minutos. Quiero aprovechar esos 20 minutos para correr, para salir a dar una zancada tras otra. Y muchas veces he escuchado, no, pero no te olvides de la movilidad previa, de la elongación. No, elongación antes, no, sí después. ¿Cuáles serían las recomendaciones de ustedes? Desde esto es un poco entre evidencia y opinión personal, porque no hay nada todavía muy claro para que podamos decir con certeza que estas son las cosas que tienen que hacer las personas para evitar una lesión o para adaptarse bien. Pero lo que dijo Jaime creo que es lo más importante, que es la adaptación gradual. Si tú y me acuerdo siempre hay un investigador en Canadá que siempre habla, tratemos las grandes rocas primero antes de preocuparnos de la arena, porque no importa si tú elongas, si te pasas el foam roller, si calientas antes de entrenar, pero si no haces lo básico bien, que es adaptarte gradualmente a la carga, todo lo demás no importa, porque en el fondo todo lo demás no va a no va a ser lo suficientemente potente como para protegerte de este aumento gradual de la carga. Por lo tanto, cómo yo lo hago en términos prácticos? Eh, Tengo que entender cuál ha sido mi experiencia, qué es lo que yo he estado acostumbrado a hacer y partir de a poco. Partir de a poco, pueden ser 15 minutos, 20 minutos, ver cómo respondo. Si respondí bien, quizás a la otra semana aumentar 5 minutos y así gradualmente ir construyendo para que el cuerpo se adapte y entender que mi cuerpo es distinto al otro cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy partiendo con un grupo de amigos, por ejemplo, que es muy común en corredores más novatos, no porque el otro pueda estar haciendo X entrenamiento, significa que yo también lo voy a poder hacer, porque somos personas diferentes. Entonces, entender siempre que uno es capaz de hacer muchas cosas, pero siempre y cuando le des tiempo al cuerpo a adaptarse. Ese es como mi gran lo primero que yo lo diría. Después, en términos todo lo demás, todo el resto, creo que sueños es más importante que cualquier otra cosa. Optimizar tu recuperación. ¿Cómo yo optimizo la recuperación? Durmiendo bien y comiendo bien. Y ya después venimos a incorporar otros conceptos donde podemos ayudar al cuerpo a mejorar esta capacidad de tolerar carga. ¿Cómo? Haciendo preparación física, o sea, trabajando los grupos musculares y los tejidos que generalmente se ven más sobrecargados o cargados en el running, o sea, el tendón de Aquiles, la musculatura, ¿no es cierto?, de la pantorrilla, el cuádriceps isquiotibial y glúteos son los músculos que más se ven afectados. Entonces, ejercicios que me permitan trabajar esos grupos musculares para yo mejorar mi capacidad tanto de fuerza como de elástica que necesito en el running, debiese ayudarme a aumentar la capacidad de tolerar esta carga. Jaime. Jaime, no sé si quieres complementar. Sí, agrego cosas que podrían estar, digamos, apoyando. Creo que sería importante identificar dos personas que podríamos llamar novatos o principiantes en el running, según esta carretera que nosotros hemos visto, que es aquel que nunca ha hecho nada y que utiliza el correr como su primera aproximación a la actividad física, y aquel que viene de otro deporte y que se acerca también a la actividad. Y eso lo estudiamos con Manu y lo discutíamos mucho una vez, que no es lo mismo. Por ejemplo, a mí no me gustaba correr, ¿te fijas, no? Pero toda mi vida había hecho mucho deporte, vóley, práctica de arte marcial, esto, y la llegada al deporte te llega con un conocimiento de tu experiencia, de lo que decía Mano, de ya sé que esta lesión es más grave, esta es de dolor muscular, esta es de tales características. La pregunta con aquellos que no tienen cero experiencia y que en un momento determinado, como aparece tan rápido, ven y sale a correr y todo, y por lo tanto pueden caer en la propaganda, por decirlo así, de llegar y pensar qué cosas más importantes son, qué tipo de zapatillas me voy a comprar, con qué actividad o sea, o cómo voy a salir, etcétera.
Desde ahí el punto de vista que es importante que le queda a las personas. No hay nada demostrado hasta el momento que realmente genere una protección completa, exceptuando un calentamiento previo que se encuentra muy asociado, o sea, porque es una cosa fisiológica de tejidos que efectivamente van a estar a una temperatura adecuada para poder realizarlo, ¿te fijas? No es la elongación previa, no el fortalecimiento, lo cual no significa que más adelante encontremos que estas son determinantes específicos. Pero por el momento no tenemos para poder decir, tal como dice Manu, mire, si usted no elonga, usted se va a lesionar. No. Sí, parta lento. O sea, volvemos al sentido común y el criterio. O sea, no parta corriendo al tiro, sino que camine, después aumente la velocidad, adquiere un ritmo. Cuando se canse, Jaime, ahí. ya que dijiste lento, disculpa que te interrumpa, pero quiero contar justamente una experiencia que yo tuve. Estuve varios meses sin hacer deporte y hace 6, 7, no, desde septiembre del año pasado que estoy haciendo deporte, corriendo, andando en bicicleta mucho más habitualmente de lo que hacía antes. Tuve un año sin correr por la pandemia y cuando volví a correr, eh, digo, para comparar, yo salía a correr aeróbico entre 4:40 a 5 el mil. Ese era mi ritmo cuando entrenaba en serio hace algunos años atrás. Y cuando volví en septiembre, octubre, iba 7 meses sin hacer nada de trote, no me dio vergüenza y partí corriendo, ni siquiera era a 7 el mil. O sea, yo creo que corría entre 7 y 7:30 el mil y corría menos de 1 kilómetro y caminaba uno. Y yo por adentro decía, aquellos que conocen del triatlón, tuve la suerte de correr varias carreras Ironman de largas distancias y decía, estoy caminando en vez de correr. Y ese partir lento me sirvió que los primeros meses lo hice así, iba progresando de a muy poquito, y como recomendación es eso, en los primeros días no hay que sentir dolor, el dolor es por empezar a moverte, pero no generar una fatiga muscular y que el dolor se oculte dentro de ese cansancio. Entonces, como recomendación a aquellos que partan, camino y trote, y el trote casi que sea como diciendo, ¿estoy paseando? Sí, es No, preferible partir así para ir acostumbrando el cuerpo, ¿es así? Es no, así, o sea, perdón, para poder entregar a lo mejor algo súper práctico. Nosotros hablamos de la escala subjetiva del esfuerzo. De 1 a 10, si tú estás y no puedes silbar, no puedes hablar y no puedes, estás como 0, estoy acostado, 1, estoy así como, y 10, el máximo esfuerzo, no deberías estar manejándote para partir dentro de la escala de números sobre el 7. O sea, si ya no puedes hablar, si ya no puedes silbar, significa que está exigiéndote demasiado. Mantente en una capacidad, en una exigencia menor, cosa que llegue a casa y diga, lo logré. Es preferible encontrar y llegar un día a decir, logré la actividad que me propuse, que tener que devolverse y decir, no pude correr, le quedé 2 días fuera. O sea, al respecto de lo que tú acabas de mostrar. Troto 1 kilómetro, 1 minuto, listo. Después camino otro minuto. A siete, de a punto, después va a poder ser a 6:30, después va a poder hacer 6, después va a poder... Y a lo mejor me voy a acercar luego a mis 4:30 o 5 que estaba hablando, pero de a poco. O sea, ahí en la escala, esa es una forma de poder identificar, no sobrepasar en este caso tu escala de sensación subjetiva al esfuerzo. Manu. eso es súper súper interesante porque en el fondo es la manera de medir nuestra carga interna que llamamos, porque siempre cuando hablamos de carga, uno está la carga externa, que es básicamente cuántos kilómetros corriste, cuánto tiempo hiciste, ¿no es cierto? Pero la carga interna es como el cuerpo fisiológicamente está respondiendo. Y una manera de hacerlo fácil, cuando uno no tiene, por ejemplo, una banda cardíaca, es la sensación subjetiva de esfuerzo. Entonces, una intensidad leve, donde yo sé que no estoy generando fatiga, es, por ejemplo, cuando puedo hablar y cantar y silbar mientras estoy corriendo. Y eso es súper interesante. Y lo otro que iba a mencionar era que muchas veces, como me alegro que dijiste, fue lo que en el fondo no te importó haber empezado a correr a 7 o 6 el 1000, porque generalmente eso es lo que ocurre cuando tenemos periodos de pausa, y que va a ocurrir con la pandemia ahora, que muchos han dejado de correr y van a empezar a correr, y uno se tiene la idea del uno pre-pandemia o ¿no es cierto? Entonces uno como que dice, pero o te frustras un montón porque no puedes lograr esos ritmos, o te exigen más de lo que deberías porque quieres empezar a correr a la misma velocidad. Entonces entender
ese concepto de que en el fondo voy a poder llegar allá, solo que me va a tomar un poco más de tiempo, y quizás no usar los ritmos, no usar el reloj. Muchas veces yo le recomiendo eso también a algunos corredores: pongan solo el tiempo, no importa el ritmo, y fíjense en su sensación subjetiva de esfuerzo, que es lo más importante, que es lo que me va a entregar la carga interna, ¿no es cierto? Y después, más adelante, cuando yo ya haya recuperado mi capacidad aeróbica y que ya tenga mi fitness un poco, ¿no es cierto?, más establecido, que empecemos a trabajar con ritmos de nuevo y empecemos a preocuparnos de la intensidad. Pero en un principio uno construye volumen, capacidad aeróbica, y después nos preocupamos de cuán rápido o lento estoy corriendo. Mira, otra recomendación que me le hiciste acordar lo que hacía. Yo salía sin reloj, pero salía con el teléfono, cosa que habitualmente no hacía, y tenía un playlist donde tenía una canción que dura generalmente entre 2 minutos y medio y 3 y medio, 4, de música de buen ritmo, y otra pegadita de música lenta. Entonces, cuando venía la música de buen ritmo, quería decir que tenía que correr, y cuando venía la lenta, caminar. Y esa playlist, que lo debo tener por ahí, lo usé durante un mes entero. Entonces, directamente no iba pensando ni en el tiempo, ni en los kilómetros, ni nada, sino que iba disfrutando un poquito el correr. Manu, Jaime, a mí me quedarían ganas de seguir hablando muchísimo sobre lesiones y eso, pero me quedan 2 preguntas antes de cerrar. Una es: ¿qué cosas se quedaron con ganas de investigar o de saber después de esta tremenda investigación que hicieron, que duró tanto tiempo, tantos años? Me imagino que debe haber cosas que dijeron, ya nombraron algunas cosas durante la entrevista, pero ¿qué cosas son aquellas que dijeron vamos a hacer una segunda etapa para poder responder a eso? Voy yo, Manu. Jaime, dale. Sí. Yo creo que específicamente para este estudio nos faltó caracterizar mejor el aspecto psicológico. Creo que eso hubiese sido interesante para ver qué aspectos desde la psicología nos hubiesen ayudado a clasificar corredores en diferentes perfiles. Pero independiente de eso, a donde nos estamos moviendo ahora, y creo que hacia donde estamos poniendo los esfuerzos, es estudiar conductas, comportamientos. Estamos usando modelos de cambio de conducta y comportamiento que existen un montón en la literatura, que nos permitan estudiar cuáles son las capacidades, oportunidades y motivaciones de los corredores para generar un cambio de conducta. El cambio de conducta que nos gustaría actualmente estudiar es entender por qué ciertos corredores son capaces de autorregularse y automanejarse y otros no. ¿Qué conductas, qué características tienen esas personas que permiten este proceso de autorregulación, donde hablamos de que, en el fondo, esta molestia que yo sé que si no me cuido puede transformarse en lesión? ¿Qué cosas hay desde la conducta que permita a esa persona autorregularse versus otra que deja el deporte o que definitivamente entra en un círculo vicioso de lesión y sobrecarga y no logra salir de ahí? Entonces, Van a tener que incorporar al equipo un psicólogo deportivo. Totalmente. Es para donde creo que debiésemos ir. Estamos estudiando con Serrano un montón de otras cosas, y la línea es amplia. Desde el aspecto fisiológico estamos, por ejemplo, con Claudio Nieto y Raimundo Sánchez estudiando la carga interna y el sueño. Estamos estudiando con alumnos del Magíster de Terapia Física y Rehabilitación de la universidad aspectos más clínicos, que como el kinesiólogo trata a un corredor con lesión, pero desde este core del perfil del corredor, yo creo que ahora nos debiésemos mover a conductas y cómo podemos, ¿no es cierto?, desde la educación generar alguna intervención que nos permita entregarle las herramientas al corredor, como tú bien dices, para que se pueda autorregular. Yo creo que en un momento de la entrevista dijiste como esto, espero que no les moleste, pero yo prefiero no ir al kinesiólogo. A mí me encantaría que nosotros pudiéramos entregarle la herramienta. No dije que no prefiero, bueno. Dije no prefiero, dije que hay algunas molestias que uno no va al kinesiólogo eso, porque sabe que las puede manejar. Disculpa. No, si yo voy al kinesiólogo... No, mucho, pero está además, bien. Creo que es súper... No, está bien, uno lo necesita de todas maneras, cuando lo necesita, pero ojalá podamos nosotros aprender a automanejarnos a tiempo, para no tener que ir al kine, o ir de manera preventiva cuando un par de veces al año, no tengo idea, pero en el fondo, ¿cómo podemos hacer para entregar la herramienta al corredor para que pueda manejar sus propias conductas, o tomar las decisiones
A veces la decisión puede ser ir al profesional de la salud, pero a veces puede ser, por ejemplo, hacer un entrenamiento cruzado o descansar. Exactamente. Jaime. Mira, tu pregunta es muy potente porque el equipo, digamos, está formado por gente que está en el área científica. Entonces, dentro de ese punto, cuando Manu dice necesitamos comprender cuál es el comportamiento, es porque necesitamos identificar esas variables que van a determinar de alguna forma probablemente algunas intervenciones que pudiéramos generar. Si te voy a preguntar qué podríamos hacer, siempre pensamos tener una cohorte de corredores para poder seguir amplia y en eso estamos ahora, de esto mismo que estás generando tú con Run Chile, de difundir esta información y de nosotros poder capturar para poder seguir gente y poder conocer, digamos, cómo se van comportando para poder después a futuro generar una intervención basada en evidencia, basada en efectivamente en aquellas características que logramos eh, demostrar que son las que o son factores causales reales de alguna lesión o se median o interactúan con otros. O sea, la verdad es que es apasionante desde el punto de vista científico enfrentarse a esto y es apasionante llevarlo y vivirlo, porque ambos corremos, Mano corre mucho más que yo, te fijas, ¿no? Pero cuando tú haces propio en la actividad práctica con la parte científica y tú dices, sí, tiene razón, me siento identificado con este perfil, sí, tiene razón, creo tal cosa. Sí, tiene razón lo que estamos mostrando. Ya la gente más avanzada no nos dice que en el tiempo libre hace correr, sino que es parte de la rutina. Y ahí teníamos nosotros problemas en la investigación, ¿te fijas? Y eso es un tremendo hallazgo que me quedó de la pregunta que hiciste antes. La gente decíamos, ¿qué hace en su tiempo libre? No nos decían correr. O teníamos que incorporarle el correr porque era parte de la actividad. Para mí partir el día corriendo ya se transformó en parte de la rutina. En mi tiempo libre es ver Netflix, no es correr, ¿te fijas o no? Entonces, y eso hace diferencias para poder identificar cómo poder acercarnos. Eso estamos siguiendo a futuro al respecto de poder estudiar el comportamiento, identificar esas variables para poder hacer un programa de intervención, educación que de alguna forma nos oriente a disminuir lo que está dejando fuera a las personas del deporte, que es la lesión. Jaime, Manu, llevamos casi una hora de programa. Los voy a llamar en próximas semanas para hablar seguramente de otros temas más, porque es muy interesante la conversación. La última es, cortita la respuesta también, espero que sea, es si hay algún profesional, sea entrenador, médico, que quiera contactarlos para poder intercambiar opiniones, ¿están abiertos a ese tipo de entregar información y demás? Porque yo me imagino que más de algún entrenador va a tener consultas, preguntas, sugerencias. ¿Cómo los pueden contactar? Absolutamente, de hecho nosotros, Serran, si tú entras a la página web de Serran, que es www.serran.cl, nuestro propósito es generar comunidad en el running y queremos conectar con los usuarios que serían corredores, entrenadores, profesionales de la salud, gente interesada en el running, no importa de dónde vengas, y que podamos colaborar en conjunto. Nosotros no hay nada más que nos pueda generar como gratitud si alguien se nos acerca y nos entrega sus comentarios, sugerencias, feedback, lo que sea. Así es que tenemos la página web, tenemos nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, tenemos nuestro correo electrónico que te lo podemos pasar, follow, si es que quieres, para que lo publiques dentro del... ¿Lo agregamos en la nota o también vamos a ponerlo nota? después me lo pasen, va a aparecer abajo tuyo y abajo de Jaime? Eso, ¿viste? Así es que, por lo menos desde mi perspectiva, súper abierta a recibir cualquier comentario o sugerencia, pregunta, lo que sea. Jaime, Manu, muchísimas gracias por esta entrevista, por contarnos un poquito más sobre ese ranking que nosotros somos como ese mosquito que se sube arriba al buey y dice aramos, cuando en realidad no hemos hecho nada más que colaborarlos para que las encuestas, pero tremendo trabajo que hacen. Jaime, un placer conocerte, aunque sea virtualmente. Manu, desde Australia, saludos a tu marido, quien es amigo mío también. Muchas gracias a los dos. Y antes de cortar, agradecer a las marcas que hacen posible esto. A Nissan, escuchan eso que viene llegando, es el nuevo Nissan Kick. Activa tu actitud con todos los detalles, pensados para moverte con ritmo por la ciudad. Listo para tener tu nuevo Nissan. A Merrell, marca de indumentaria deportiva y de zapatillas outdoor.
que apoya al deporte, a las carreras, a los deportistas, a entrenadores, así que gracias a Merrell, al banco BCI por su sistema innovador de pagos sin contacto, la maravilla que tienen con Garmin, Garmin Pay, introduce los datos de la tarjeta del banco BCI al Garmin y pagas sin la necesidad de estar con tu tarjeta. A los amigos de Vida Cámara, la compañía de seguros de la Cámara Chilena de la Construcción, que lanzaron Amparo. Más información, cotizaciones en vidacámara.cl y comienza a llenar tu vida de buenas noticias. Y por supuesto a Gatorade, hidratador de los deportistas desde siempre. Esto ha sido todo.